Licenciado, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas Licenciado, noches, buenas compañeros. noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, licenciado, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Licenciado Jorge Luis, mil disculpas, estoy bastante indispuesta, no puedo encender la cámara, perdón. No hay problema. Gracias, licenciado. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase virtual de hoy. Hoy vamos a ver el tema de movimiento circular. Bienvenidos a la clase virtual de física. El tema que vamos a ver hoy es movimiento circular. El objetivo de esta clase es conocer el movimiento circular, sus aplicaciones en la vida cotidiana y comprender cómo resolver problemas referentes al movimiento circular. Vamos a ver primerito qué es un movimiento circular, y es aquel movimiento curvilíneo donde la trayectoria es una circunferencia, es una trayectoria cerrada. Para que usted pueda hacer el foro, vamos a poner una serie de ejemplos con la cual usted va a contestar de manera correcta y sacar una buena calificación. Primer ejemplo. ¿Dónde han visto ahora sí el movimiento circular? Una rueda moscovita. Rueda Correcto. moscovita. Rueda moscovita o cualquier juego mecánico donde quede una circunferencia. ¿Dónde más? Mire. Las ruedas. En las ruedas. Puede ser de la bicicleta, del automóvil, De los moto. autos también. ¿Ya? Entonces, del bus, entonces ya sabe dónde ha visto el movimiento circular. Mire, ¿dónde más? Ventiladores. En los ventiladores. ¿Dónde más hemos tenido el movimiento reloj. circular? En los relojes. El reloj, mire, entonces ya puede poner alguno de estos ejemplos en lo que tiene En que el ver el foro. gimnasio. ¿En dónde? En el gimnasio. ¿En qué máquina? En los discos. ¿Pero los discos giran o es por lo que es una circunferencia? Sí, donde son las poleas. Ya, entonces, qué diferente. Las poleas, correcto. Mire, aquí tenemos otro ejemplo. Lavadoras. Una lavadora. Mire, otro ejemplo. Licuadora. Mire, aquí otro ejemplo. Batidoras. En la batidora. Pues mire, tenemos otros ejemplos de otra clase, ¿no? Eso de las poleas es muy buen ejemplo también. Mire aquí otro ejemplo. ¿Dónde? Taladro. Un taladro. Mire, Taladro. Amoladora. la moladora. Amoladora. Mire, Cortadora también puede ya, ser. la sierra circular. Mire aquí, ¿para qué sirve esto? Cortar el césped. ¿Seguro o para qué? ¿Quién me ayuda? Es también como una batidora, pero ¿para qué será? ¿Para batir qué? Para mezclar cemento. El cemento, para mezclar pintura. ¿Cómo se hace para poder hacer eso del blanqueado en las paredes? Estuco creo que es. Pero para eso me sirve. Empastar. Correcto, para mezclar el empastado. Mire aquí, ¿qué más tenemos? Motor. Es un esmeril. Pues mire, también cualquier máquina que realiza movimiento circular es un ejemplo de este tipo de movimiento. Entonces hemos visto algunos ejemplos, tranquilamente usted puede citar los que hemos visto o si usted ya se le ocurre algún otro ejemplo, de acuerdo como el que dijo el compañero de las poleas en el gimnasio o las poleas que se utiliza, por ejemplo, cuando se hace de fundir una losa para subir el concreto. Se me ocurre, ¿no? Entonces usted ya sabe
si queda claro lo que tiene que poner en el foro. Sí, licenciado. Listo, vamos a ver ahora sí qué es el movimiento circular uniforme. Sabemos que el movimiento circular es aquel movimiento donde que la trayectoria es una circunferencia. Pero, ¿qué significará uniforme? Entonces, cuando tengo este movimiento, resulta que describe ángulos o arcos iguales en tiempos iguales. En este movimiento, la velocidad angular es constante. Ya aparece aquí una nueva variable que se llama velocidad angular. Y aquí tenemos el ejemplo. Mire, esta velocidad que está aquí de rojo, esa es la que permanece constante. Pero como estamos en un movimiento circular, lo que vamos ahora a ver es que se mueve este ángulo. Este ángulo se va moviendo, va rotando. Por lo tanto, lo que hay aquí es un desplazamiento angular porque se mueve en un ángulo. Aquí vamos a tener algo también nuevo, que es el radio. El radio, en este caso, de la circunferencia. Aquí tenemos ya de manera así frontal cómo sucede este movimiento. Y mire, aquí puede observar que los espacios que ha recorrido la partícula son constantes. O sea, mire, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Para que este movimiento exista, de ley tiene que haber una aceleración llamada aceleración centrípeta. Cuando existe la aceleración centrípeta, significa que hay una curva. Si no existe esta aceleración, la trayectoria sería una recta, que eso es lo que vimos en el módulo anterior. Cuando no hay aceleración, es un movimiento rectilíneo uniforme. Y si hay una aceleración, es acelerado o retardado. Lo mismo pasa aquí. Solo que aquí, para que exista la curva, hay esta aceleración llamado aceleración centrípeta. Sigamos viendo. ¿Qué más tenemos? ¿Ya? Aquí tenemos que tener en cuenta que en este movimiento, sea circular uniforme o uniformemente variado, una vuelta completa equivale a 2pi o a 360 grados. Si estamos manejando grados, una vuelta completa es 360 grados, y si estamos manejando en radianes, que eso es lo que vamos a manejar para estas clases, una vuelta completa equivale a 2pi radianes. Eso tenemos que tener bastante en cuenta si tenemos que hacer alguna transformación. Ya, mire, aquí tenemos qué es lo que pasa con la aceleración. Debido a esta aceleración que está hacia el centro o es radial porque sigue el radio, asoma esta circunferencia. Si nosotros regresamos a la imagen anterior, mire, aquí hay una piedra. Si esta piedra no estuviera sostenida por algún cordón, no podría haber este movimiento. Simplemente yo lanzaría la piedra y la piedra haría otra trayectoria. Pero debido a que hay un cordoncito, siempre va a haber algo que le sostiene al cuerpo que va a girar, entonces por eso aparece lo que es el radio. Y es por eso que al aparecer este cordoncito, aparece la aceleración centrípeta. ¿Ya? Vamos a ver qué variables interviene dentro de este movimiento. Y vamos a ir definiendo algunos ya términos. En este movimiento va a aparecer esta velocidad lineal, que ya la conocemos. En el movimiento rectilíneo uniforme, lo conocimos de esta velocidad. Y va a aparecer aquí otra, una velocidad angular, que es la W. También va a aparecer el radio como dato. Va a aparecer el ángulo. Va a aparecer una aceleración centrípeta que me permite dar la curva. Va a aparecer un tiempo, porque aquí habíamos dicho que el movimiento es el cambio de posición en el tiempo. Entonces, mire, esta bolita cambia de posición y también cambia el tiempo. Y también voy a tener, mire, esta S, que es del arco. ¿Sí? ¿Cuánto se ha desplazado? Pero en la circunferencia. Entonces,
La primera cosa que vamos a ver es la velocidad lineal o tangencial, esta V, que está de color azul. Y relaciona incrementos de arco sobre incrementos de tiempo. O sea, este incremento de la S, si yo le divido para el tiempo, tengo la velocidad lineal. Y aquí está la fórmula. Velocidad va a ser igual al cambio del arco de esta S sobre el tiempo. Se mide en metros sobre segundos. La otra velocidad que aparece aquí es la velocidad angular, que se lo representa con la W. Aquí va a relacionar incrementos del ángulo. Esta O con la rayita que se llama teta en el alfabeto griego, este es el ángulo que está cambiando. Y asimismo ese ángulo cambia en el tiempo, por lo tanto la fórmula W va a ser igual al cambio del ángulo sobre el tiempo. Y aquí se mide, mire, radianes sobre segundo. ¿Por qué radianes? Porque una vuelta completa habíamos dicho que equivale a 2 pi radianes. Cuando yo muevo un ángulo, ya no se mide en metros, se mide en radianes. Estas dos fórmulas sí se relacionan. Y aquí está la relación, mire. La velocidad angular va a ser igual a la velocidad lineal sobre el radio. Mire, aquí entró el radio para poder yo cambiar, sea de velocidad angular a velocidad lineal o tangencial o al revés, de velocidad lineal a velocidad angular. Vamos a ver una especie como de animación para que se dé cuenta por qué es necesario saber esta S. ¿Por qué el tacómetro del automóvil puede detectar cuántos kilómetros en este caso, ha circulado, por decirlo así, o ha caminado un automóvil? ¿Cómo transforma los giros de la rueda en una distancia lineal? Mire, aquí tenemos una rueda. El momento que comienza a caminar, y vamos a ver, aquí tenemos el inicio, mire cómo se desplaza. Este giro de la rueda se convierte debido a esta S en un desplazamiento lineal. Y se da cuenta que la rueda, lo que está redondo, al estar en el piso y girar en el piso, se convierte en algo lineal. Pues mire, la rueda ha girado 3/4 de su circunferencia. Y eso equivale a esta distancia. Y de esa manera es lo que hace el tacómetro del automóvil para transformar estos giros de la rueda en la distancia que ha recorrido el automóvil. Mientras más grande sea la rueda, más distancia cubre en una sola vuelta. Pues ustedes ahora entenderán por qué un bus corre más rápido que un automóvil cuando están los dos vacíos. O sea, si el bus está sin pasajeros, le puede estar ganando al automóvil. ¿Por qué? Porque tiene ruedas más grandes. Y al dar una vuelta comparado con lo que da la vuelta el automóvil con la rueda más pequeña, ¿quién recorre más distancia en una sola vuelta que de la rueda? ¿El bus que tiene llanta más grande o el automóvil que tiene llanta más pequeña? Bus. El bus. Entonces, mire, ahí está incluso el tamaño de las ruedas para optimizar, en este caso, la potencia de un motor. Pues ojo con eso, mire. Aquí estamos relacionando estas dos fórmulas. Les quise poner esta como animación para que usted se dé cuenta cómo es que esta velocidad angular me permite calcular la distancia que recorre un automóvil en este caso. ¿De acuerdo? Continuemos con las definiciones. Y la siguiente definición es la frecuencia. Vamos primero con el periodo. Periodo. El periodo dice que es el tiempo que un móvil tarda en dar una vuelta completa. ¿Cuánto se demora en dar una vuelta completa? Se llama periodo. Y la fórmula es igual al tiempo sobre n, que es el número de vueltas. También es equivalente a 1 sobre la frecuencia. Y la frecuencia no es nada más que el número de vueltas que da en una unidad de tiempo. Por ejemplo,
o el número de vueltas que da en un segundo. Si hay algunas personas que han manejado motores, por ejemplo, un taladro, ¿qué significará cuando dice 1500 RPMs? Los que han manejado taladros, amoladoras, esmeriles, sierras circulares, incluso el motorcito de una licuadora, ahí sabe ver un dato que dice, por ejemplo, Revoluciones. correcto, mire, ahí sabe por decir minuto. revoluciones por minuto, y eso se llama la frecuencia. ¿Cuántas vueltas da en una unidad de tiempo? En este caso, un minuto. Ahí sabe decir 1500 revoluciones por minuto, 2000 revoluciones por minuto. Dependiendo de eso, usted va a darse cuenta que viene la potencia incluso de esos equipos. Mientras más vueltas da, es mejor los cortes. Entonces, eso se llama frecuencia. Y la fórmula no es nada más que F es igual a N, que es el número de vueltas sobre tiempo. O es 1 sobre T, es el inverso, estas dos se relacionan. Si yo tengo el periodo, puedo decir que la frecuencia es 1 sobre periodo. Y si yo tengo frecuencia, puedo decir que el periodo es 1 sobre frecuencia. La unidad que se maneja aquí se llaman los hercios. Bueno, aquí está la indicación que N es el número de vueltas. Otra fórmula que aquí aparece, una vez que ya tengo definido lo que es el periodo y la frecuencia, también esta velocidad angular se puede poner en función de la frecuencia, donde que la velocidad angular ha sido 2pi por f. O también esta velocidad angular ha sido igual a 2pi sobre periodo. Usted ya cuando vea estas formulitas, usted ya debe ir viendo que W es velocidad angular, F es frecuencia y la T mayúscula periodo. R, ¿qué significaba? La R mayúscula, Revolución. ¿no? ¿Qué significaba la Radio. R? Radio, el radio de la Radio. circunferencia. Ojo, entonces, eso tenemos que tener en cuenta nosotros, qué significa cada una de estas letritas. Eso es física. Física es identificar qué es cada una de estas cosas y cómo se define. Y la aceleración centrípeta, que es bastante útil aquí para que se dé la curva, resulta que es una magnitud vectorial que aparece debido al cambio de dirección. Por eso cambia de dirección en una circunferencia. Cuando un automóvil está yendo recto y aparece ahí una curva, ahí aparece esta aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de dirección. En una curva se cambia de dirección. Y usted habrá dado que cuando aparece una curva, el volante, ¿qué figura tiene? Es una circunferencia. Entonces, en el momento que usted ve una curva, comienza a girar, y ahí está otro ejemplo del movimiento circular, comienza a girar el volante y comienza a dar la curva. La fórmula para esto dice que la aceleración centrípeta AC va a ser igual a W al cuadrado por R. Es decir, velocidad angular elevado al cuadrado por el radio. O también es igual a la V al cuadrado, que significa velocidad lineal, sobre radio. Esto sería prácticamente lo que tiene que ver con las fórmulas. Y ahora sí vamos a hacer el primer ejercicio. El ejercicio 1 dice, calcular la velocidad angular de un automóvil que toma una curva de 6 metros de radio a una velocidad de 42 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo, en este caso, resolver este ejercicio. Para eso, voy a colocar aquí un formulario. Todas las fórmulas que vimos hace un rato está puesto aquí. Este es el formulario de todas las fórmulas que estaban ahí. Entonces, vamos a ir viendo los datos y vamos a ir viendo qué necesitamos calcular y ver la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, primero los datos. Mire, dice calcular velocidad angular. Y ahí viene mi pregunta. ¿Cuál es mi incógnita? ¿Cómo se llama la velocidad angular? ¿Cómo le represento la velocidad angular? ¿Con qué letra? ¿Con qué letra? W. Entonces dice que esto debo calcular y esta es mi incógnita. Calcular la velocidad angular de un automóvil que toma una curva 6 metros de radio, dice. Y aquí ya me da un dato. ¿Cómo le representaba el radio? ¿Con qué letra? R. Con la R. Y R dice que es 6 metros. A una velocidad de 42 kilómetros sobre hora. Y aquí viene mi pregunta.
¿Qué velocidad será esta? ¿Qué velocidad sería? Velocidad angular. Correcto. No, no es velocidad angular. Es la velocidad lineal. ¿Ya? Entonces, B es igual a 42 kilómetros sobre hora. ¿Ya? ¿Qué fórmula utilizaré para calcular W? Aquí están todas las fórmulas de W. Una color negro, una color azul, una verde y una media roja. ¿Cuál utilizaré? La primera. ¿Será la primera? ¿Tengo el ángulo? ¿Tengo aquí mi θ? Porque la segunda me Anda, Correcto, mire, la segunda. Tengo la W es la incógnita. La B tengo, aquí vale 42, y tengo el radio. Entonces, la que voy a utilizar ha sido W es igual a la V sobre R. Antes de reemplazar los datos, mire lo que tengo que hacer yo aquí. Yo tengo que transformar este kilómetro sobre hora a metros sobre segundo, porque el radio me da en metros, ¿ya? Y la velocidad angular se maneja en radianes sobre segundo. Entonces, por eso yo tengo que transformar estos kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. ¿Cómo se hacía eso? Ya vimos. Dos aspas, porque vamos a transformar dos unidades. Y aquí tengo las equivalencias. Un kilómetro, ¿cuántos metros? 1000 metros. 1000 metros, correcto. ¿Y una hora, cuántos segundos? 360. ¿Cuánto? Verá que digo 60. segundos. No digo minutos. 3600. segundos. Correcto, 3600 segundos. ¿Ya? Pues ahora sí, para que se simplifique los kilómetros, ¿dónde coloco kilómetros? ¿Arriba o abajo? abajo. Abajo. Entonces, kilómetros abajo. Los 1000 van y arriba. va. Entonces, correcto. Entonces, aquí un kilómetro es abajo y eso equivale a 1000 metros. Ya, eso es lo que hicimos en la unidad 1, me parece que era. Vamos a la siguiente. Ahora las horas. ¿Dónde debo poner horas para que se simplifique? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, porque acá abajo están las horas, por lo tanto acá pongo horas y abajo pongo segundos y pongo la equivalencia. Una hora, 3600 segundos. Y ahora sí, mire, horas con horas se simplificó, kilómetro con kilómetro se simplificó y va a quedar metros sobre segundo. Multipliquemos, mire, aquí va a quedar multiplicado 42 por 1000 y por 1. Los tres números de arriba. Abajo va a quedar multiplicado el 1 y por 3600. Multipliquemos. 42 por 1000, 42.000. Y 1 por 3600, 3600. 3600. Ya, realice la división de 42.000 para 3600, por favor. ¿Cuánto da? Podemos simplificar ahí, licenciado. Si quiere, le puede simplificar aquí dos 420 ceros dividido por 36. y divide. 11.66. Correcto, 11,66 metros sobre segundo. Si usted quiere, puede simplificar estos dos ceros y ahí sería, como dijo el compañero, 420 sobre 36. Y si no le divide 42.000 para 3.600, le va a dar el mismo resultado. Una vez que tenemos eso, ahora sí reemplacemos en la ecuación. Acá arriba va a quedar 11,66, que es lo que acabamos de transformar, metros sobre segundo, y abajo va a quedar un radio de 6 metros. Metros con metros se desaparece y como es velocidad angular, va a aparecer radianes, ¿sí? Cuando desaparecen los metros, aparece radianes porque es velocidad angular. Realice la división, por favor. ¿Cuánto me da? 11,66. 194. Ya, 1,94 radianes sobre segundo. Mire, quedó el segundo. Nuevamente, ¿de dónde apareció radianes? Debido que es una velocidad angular y cuando digo velocidad angular, se simplificaron los metros y aparece automáticamente radianes porque está girando. Y ese sería, en este caso, el resultado de la velocidad angular, 1,94 radianes sobre segundo. El ejercicio 2 dice, un automóvil cuyas llantas tienen un radio de 0,25 metros, se desplaza sobre una pista horizontal a 30 metros sobre segundo.
Hallar la velocidad angular del eje de las llantas, la frecuencia, el periodo. Entonces, nuevamente vamos a sacar, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. El formulario seguimos utilizando el mismo en esta ocasión. Y vamos a ver qué datos dice. Un automóvil cuyas llantas tienen un radio. Entonces, aquí ya tenemos el primer dato. R es igual a 0,25 metros. Se desplaza sobre una pista horizontal a 30 metros sobre segundo. Cuando yo vea metros sobre segundo, significa velocidad lineal. Por lo tanto, la V es 30 metros sobre segundo. Mire las unidades, ya no tengo que hacer aquí transformación, porque arriba tengo metros y acá también tengo metros sobre segundo. No hace falta hacer transformación de unidades. La incógnita dice literal A, velocidad angular. W es la incógnita. Literal B dice la frecuencia. F es la incógnita. Frecuencia. Y la C dice el periodo, por lo tanto la T mayúscula es la incógnita. Entonces, nuevamente, en la velocidad angular, ¿cuál fórmula voy a utilizar? W es igual. ¿Qué fórmula ocuparía? Tengo radio y tengo velocidad. ¿Cuál será? La segunda. La segunda, donde dice que es velocidad sobre R. Y reemplacemos la velocidad de 30 metros sobre segundo sobre un radio de 0,25 metros. Metros con metros desaparece y va a aparecer radianes. Realice la división, por favor. 120. Ya, correcto. 120 radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad angular. Vamos a calcular la frecuencia. Y veamos, aquí está la F. O puedo calcular la T. Cualquiera de las dos puedo calcular. Vamos con la frecuencia. ¿Cuál de las fórmulas utilizaré? ¿La primera de negro, la de color rojo o la de color verde? Analicemos. ¿Tengo el número de vueltas? ¿Tengo aquí algún dato donde que tenga N? No tengo. Por lo tanto, esta fórmula no me hace falta. ¿Tengo ya calculado el periodo para ver si es la de color rojo? ¿Tengo calculado el periodo? No tengo. Entonces tampoco me sirve. Entonces la única que me sirve es esta, donde que dice que la frecuencia es igual a W, que sí tengo, acabo de calcular, sobre 2pi. 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 A propósito, ¿cuánto vale pi? ¿Quién se sabe? 3.14. Correcto. El número pi vale 3.14. Es un número infinito, pero solo se coge con dos decimales. 3.14. Y si quieren pueden poner de una vez aquí 3.1416. Aquí se le redondeó porque es 3.1415 y se va a infinito. Entonces, generalmente se utiliza de esta manera, 3.1416. Entonces, reemplacemos aquí el W. ¿Cuánto vale W? ¿Cuánto valía W? 120. 120. Entonces, aquí ponemos 120 radianes sobre segundo. Sobre 2 por, en lugar de pi, ponemos el 3.1416 para que pueda multiplicar y obtener un número. Entonces aquí va a quedar 120 radianes sobre segundo sobre 3.1416 por 2. ¿Cuánto me da? 32. 32. Ya, ha sido 6,2832. Realice ahora, dígame. Disculpe, licenciado. ¿Y el pi, de dónde le sacó el pi? El pi es de la fórmula. La fórmula dice que es W es igual, diré, frecuencia es igual a W sobre 2pi. Es la Pi. fórmula. Y pi vale 3.1416. Solo puse las equivalencias. Y al multiplicar 2 por 3.1416 me da 6,2832. Ahora sí, divida 120 dividido para 6.2832. ¿Cuánto da? 19,09. Correcto, 19,09. ¿Y en qué se medía la frecuencia? Aquí está, con azul está. Es Hz, que significa hertz. Hertz. Correcto, hertz o hercios también se le llama. Y esa sería, en este caso, la frecuencia.
Vamos a calcular el periodo. ¿Con qué fórmula calculo la T? Dos fórmulas que puedo ocupar, la roja o la verde. ¿Cuál le parece más fácil? La de rojo. El Rojo. periodo es 1 sobre frecuencia. Entonces aquí va a quedar 1 sobre ¿cuánto vale la frecuencia? ¿Cuánto calculamos? 9,09. Correcto, 19,09. ¿Ya? ¿Y en qué se medía la frecuencia? Diré el periodo. Segundo. En segundos. Esto va a quedar segundos. Entonces divida 1 para 19,09. 0,05, 23. Correcto. 0,05. Sí, 23 segundos. Movimiento circular uniformemente variado. Este movimiento dice que se caracteriza por tener asimismo una circunferencia de trayectoria. Aquí la velocidad angular y la velocidad tangencial aumentan o disminuyen constantemente. Ya no es constante, ahora comienza a variar. Y aquí tengo la diferencia, miren. El primero es movimiento circular uniforme, porque va constante la bolita dando la vuelta. Pero ¿qué pasa en el movimiento circular uniformemente variado? Comienza desde cero y comienza a ir aumentando gradualmente. Este movimiento sucede cuando, por ejemplo, recién arranca el automóvil. El automóvil al principio la rueda está en reposo. Y luego que ya prende el motor y comienza a caminar, comienza a pasar esto. Comienza a aumentar la velocidad hasta que ya comienza a ser constante. Entonces, esta partecita desde el arranque hasta que ya adquiere la velocidad se llama movimiento circular uniformemente variado. ¿Qué variables intervienen aquí? Aquí aumentan algunas variables, algunas incógnitas, algunas letras aumentan aquí. Mira, aquí tenemos. Resulta que aquí, aparte del ángulo, ya tenemos una velocidad angular inicial y tenemos una velocidad angular final. Tenemos el tiempo y tenemos, aquí aparece un alfa. Este alfa significa aceleración angular. Entonces, aquí, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Si quiero velocidad angular media, la velocidad angular media, Wm, va a ser igual al cambio del ángulo sobre el tiempo o velocidad angular inicial más velocidad angular final sobre 2, el promedio. ¿Qué otra fórmula vamos a utilizar? La velocidad angular final. Tenemos dos fórmulas para esto. Que la velocidad angular final va a ser igual a velocidad angular inicial más el alfa, que es aceleración angular por tiempo. O la otra, la velocidad angular final al cuadrado, que es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado, más 2 aceleraciones por el ángulo. Y también tenemos el desplazamiento. En desplazamiento tenemos dos fórmulas. Desplazamiento es esta letra griega llamado teta, que esto va a ser igual a velocidad angular inicial por tiempo más la aceleración angular por tiempo al cuadrado sobre 2. O la otra que es que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular inicial más la velocidad angular final sobre 2 y por el tiempo. Dependiendo de los datos, nosotros tenemos que saber qué fórmula vamos a ocupar. Vamos a hacer con estas fórmulas el siguiente ejercicio. Y vamos a ver qué ocupamos. No todas las fórmulas van a ser ocupadas. Depende del ejercicio, nosotros debemos saber utilizar. Física es saber utilizar las fórmulas. Mire el ejercicio 3 dice, un cuerpo que está girando por una trayectoria circular de 0,70 metros de radio, se demora 3 segundos en girar un ángulo de 12 pi sobre 5 radianes y alcanzar una velocidad angular de 3,75 radianes sobre segundo. Determine la velocidad angular media y la velocidad angular inicial. Pues vamos con los datos y aquí nuevamente tengo el formulario. Tengo aquí este formulario para este tipo de movimiento, donde tengo velocidad angular media, velocidad angular final y el desplazamiento. Y hagamos el ejercicio. Saquemos los datos. Aquí es de identificar qué datos tengo
para poder ya resolverlo. Comencemos. Un cuerpo está girando por una trayectoria circular. Y aquí tengo el primer dato. 0,7 o 0,70 metros de radio. Por lo tanto, R, que es el radio, vale 0,70 metros. ¿Ya? ¿Qué más dice? Se demora 3 segundos. ¿Qué significa 3 segundos? El tiempo. El tiempo. Entonces, la T, que representa el tiempo, la T minúscula, es 3 segundos. Sigamos. En girar un ángulo, mire, aquí dice un ángulo de 12 pi sobre 5 radianes. ¿Cómo represento el ángulo? ¿Con qué letra represento el ángulo? ¿Cómo se llama esta letrita que acabo de señalar? Esta letra se llama teta, es del alfabeto griego, entonces teta va a ser igual a 12 pi sobre 5 radianes. ¿Ya? ¿Qué más dice? Alcanza una velocidad angular. Aquí ya me he dado... ¿Con qué letra le represento la velocidad angular? W. Con W, correcto. Como dice alcanza, la palabra alcanza, ¿qué significará? ¿Inicial o final? Final. 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 Dice alcanza una velocidad angular, por lo tanto, alcanza significa la F, entonces aquí debo poner WF, velocidad angular ¿de cuánto? De 3,75. 75 radianes. Correcto, radianes sobre segundo. ¿Ya? ¿Cuáles son las incógnitas? En el literal A, dice la velocidad angular media, WM. Aquí está, velocidad angular media, WM. Entonces, WM es la primera incógnita. Luego dice la literal B, velocidad angular inicial. ¿Cómo se representaba la parte de inicial? Velocidad angular es W y inicial, ¿con qué letrita le ponía? Zeta. Debe cero. Con el cero, con este cero o la O. Ojo con eso. Entonces W0 es igual a la otra incógnita. ¿Sí se da cuenta cómo se va interpretando los datos? Eso quiero que se vaya viendo. Aquí me dice velocidad angular W y media la M. Velocidad angular inicial, velocidad angular W inicial el cerito. Mire aquí, velocidad angular W y aquí dice alcanza, y como dice alcanza, es F. Y hemos identificado cada una de las letras. Ahora sí, vamos a ver con qué fórmula puedo calcular la velocidad angular media. Tengo dos fórmulas, una de verde y una de azul. ¿Con cuál de las dos podré calcular? Analicemos. Tengo el ángulo, tengo teta. Con la azul, licenciado. Sí, sí tengo, mire la teta. ¿Tengo el tiempo? Sí, tengo el tiempo. Entonces, con la primera debo calcular. Veamos lo que dijo la compañera para ver si es cierto. ¿Tengo W inicial? No. ¿Por qué? Porque es una de las incógnitas. Por eso no ocupo el azul. Porque aquí está una incógnita. Sí tengo la velocidad angular final, pero no tengo la inicial, entonces no puedo utilizar esta todavía. Tengo que utilizar la primerita. Porque tengo tiempo y tengo el ángulo. A este ángulo voy a colocar aquí teta 12 pi sobre 5 radianes. Tengo que transformar esto. O sea, tengo que dejarle en un solo número. Aquí dice 12 pi sobre 5. ¿Qué tengo que hacer? Al 12 multiplico el pi. ¿Cuánto vale pi? 3.14. Correcto, 3.14. Vamos a hacer solo con 14, no le voy a hacer con 16. Sobre 5. Entonces multipliquemos. 12 por 3.14, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da 12 por 3.14? 37,68. Correcto, 37,68 sobre 5. Divida, por favor.
37,68 para 5. ¿Cuánto da? 7,536. Correcto, 7,536 y esto es radianes. ¿Ya? Hemos transformado este ángulo que está con el pi en un numerito ya con 3 decimales. Una vez que tenemos eso, ahora sí, utilicemos la fórmula. Wm va a ser igual a θ sobre tiempo. ¿Cuánto vale el ángulo? 7,536 radianes. ¿Y cuánto vale el tiempo? 3 segundos. 3 segundos. Sobre 3. Correcto. Divida 7,536 para 3. 2,512, dicen. Correcto, 2,512. Esto es radianes sobre segundo. Y hemos calculado la velocidad media. Vamos a calcular ahora la velocidad angular inicial y ahí sí vamos a ocupar esta formulita. Dice que Wm es igual a W inicial más W final sobre 2. Como la velocidad inicial está en el lado, voy a hacer este despeje. Voy a despejar W sub 0. Voy a dejarle solito este W sub 0. Tengo que dejarle. Por lo tanto, voy a dar la vuelta a la ecuación. ¿Qué significa eso? Que lo que está en la izquierda pasa a la derecha y lo que está en la derecha pasa a la izquierda. Eso quiere decir que aquí queda W0 más WF sobre 2 es igual a WM. Lo único que hice fue cambiarle y dar la vuelta a la ecuación. No he cambiado nada más. Y ahora sí, comencemos a dejarle solo a W sub 0. ¿Qué está haciendo aquí el 2? ¿Qué está haciendo? Dividiendo, Dividiendo. Pasa al otro lado, ¿cómo? multiplicar. A multiplicar. Entonces aquí va a quedar W0 más WF es igual, este 2 pasó a multiplicar, queda W2 WM. ¿Ya? Mire. Ahora sí, ¿qué está haciendo el WF aquí? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Sumando. Dividiendo. Sumando, mire, está sumando. ¿Qué pasa al otro lado? Sí, sumando. Restar. A restar, ¿verdad? Aquí hicimos despejes. W0, por lo tanto, va a ser igual a 2 WM menos WF. Hemos pasado a restar. Esta fórmula ya puede usted utilizar directamente, sin hacer el despeje. Yo les aconsejo que en el deber ya pongan esta fórmula directo. Y ahora sí reemplacemos los datos. W0 va a ser igual 2. ¿Cuánto vale WM? ¿Cuánto calculamos? ¿Cuánto calculamos del WM? 2,512. Correcto, es 2,512 radianes sobre segundos. Menos, ¿cuánto vale WF? Están los datos. ¿Cuánto vale este valor? 3,75. 3.75 Correcto. radiales Correcto. ¿Está lo que dice? 3,75 radianes sobre segundo. Sigamos, ahora sí hagamos la matemática. Multiplique 2 por 2,512. ¿Cuánto me da? 5,024. Correcto, 5,024 radianes sobre segundo menos el 3,75 radianes sobre segundo. Ahora sí realice la resta. 5,024 menos 3,75. ¿Cuánto da? 1,274. Correcto. 1,274 radianes sobre segundo y este sería la velocidad angular inicial. Este despeje ya no lo hagan en la tarea. Este despeje de aquí, utilice solo esta fórmula. Aquí va a utilizar dos fórmulas, que es la indicación de cómo está hecho prácticamente
es la actividad que tiene que realizar. Esta actividad formativa 1 de esta unidad, mire, tengo 3 ejercicios que hemos hecho similar aquí en la clase. El primero y el segundo y el tercero lo hemos realizado y que ya podemos ir realizando. Una pequeña indicación, mire, en el ejercicio que le acabamos de hacer, aquí estaba una fracción y aquí ya no está la fracción, ya no hace falta esa división ni multiplicación por el pi, ya va directo el valor. O sea, está aquí más facilito, porque no hay, solo tiene que dividir para la velocidad angular, la primerita, solo divida 10,47 para 2 segundos. Y se acabó, ya tenemos el WN. Solo esa división. Tiene que dividir 10,47 para 2. Ya tenemos la primera en este ejercicio. Esa es la ayuda que puedo darles como para que ya puedan realizar. Esto vale 5 puntos. El experimento que van a hacer en esta ocasión es equilibrar estos 2 tenedores. En el video les dicen cómo tienen que hacer, así que tienen que ustedes tener esto. Equilibrar, no es tan difícil. Le entrelaza los tenedores, le pone el palillo y ahí le ponen el vasito y van a quedar equilibrados. Es lo que usted va a experimentar en este ejercicio que van a hacer de experimento. A ver, aquí tienen que definir para los 2 puntos, tienen que definir qué es equilibrio. Y equilibrio no es nada más que cuando las fuerzas se anulan. Cuando la sumatoria de fuerzas en un sistema se anula, existe el equilibrio. ¿Qué es la fuerza neta? La fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que están en un cuerpo. Y aquí, ¿por qué los cuerpos se quedan en equilibrio? Ya dije acá arriba. Prácticamente es la misma respuesta de acá arriba. ¿Por qué los cuerpos se quedan en equilibrio? Porque se anulan las fuerzas. Es lo que tiene que responder ahí. Luego acá tiene que colocar cuál es el significado. ¿Para qué me sirve cada uno de los elementos? ¿Para qué me sirve el vaso? Para colocar, en este caso, el palillo con los tenedores y se equilibren. ¿Para qué me sirven los tenedores? Para entrelazarlos y luego equilibrarlos. ¿Para qué me sirve el encendedor? Para quemar el palillo de tal manera que solo quede una puntita en el vaso. ¿Y para qué me sirve el palillo? Para unir los tenedores y colocar en el vaso. Es lo que tiene que colocar aquí. Explicar eso. Y ahí tenemos 2 puntos más. Y el otro puntito es que usted tiene que tomar la foto de esto. Usted coloca en la mesita los 2 tenedores, el vasito, el palillo. Si usted no tiene un encendedor, utilice fósforos y eso toma la foto tal como le he tomado yo aquí. Y eso le pone aquí, de sus materiales. Y ahí tenemos el siguiente punto. ¿De acuerdo? Y hace para la siguiente deber, dentro de 15 días, ahí tiene que hacer el video. Ahorita solamente hace esto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? Y eso sería la clase de hoy. Nos despedimos y nos vemos la siguiente clase. Se cuidan. Hasta luego, Lisa, hasta luego. Buenas noches. Se cuidan. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Cuidan. Buenas noches, compañeros. Se cuidan. Buenas noches, Lisa, que esté bien.